Mateo capítulo 21, versículo 18. Sí. La palabra de Dios dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y aquí Jesucristo iba con sus discípulos a Jerusalén, y dice aquí que le dio hambre y vio la higuera a la distancia, pero cuando se acercó y la miró, vio que tenía hojas, pero no tenía fruto. ¿Y por qué hizo esto? ¿O qué le hizo enseñar a sus discípulos con estos versículos, con esta palabra, con este milagro? Con este milagro donde secó, dice aquí que se secó la higuera. Y en el libro de San Marcos especifica: secó la higuera desde las raíces. Esa parte es importante también. Y si tú estudias los 4 evangelios donde Jesucristo hizo sanidades y milagros, en todos esos milagros siempre lo que sucedía a través de sanidad o milagro era para dar vida. Todo sucedía por el poder de su palabra, lo sabemos, pero siempre en los otros milagros y sanidades fue para dar vida. Y en este fue diferente. Fue para muerte, fíjate bien. Fue para muerte. En todos los demás el Señor salvaba, el Señor sanaba, el Señor levantaba a los paralíticos, les daba vista, a los sordos les dio su oír, a la mujer del flujo de sangre inmediatamente ahí sanó de eso. Pero en este milagro fue para muerte, porque en cuanto maldijo la higuera se secó. Y le dijo: nunca, si te fijas bien, no le dijo da fruto, lo cual tú pensarías. Pero en vez de decirle que diera fruto, le dijo: nunca jamás nazca fruto de ti. Y por el poder de esas palabras, ¿qué sucedió? Como dice ahí, la higuera se secó. ¿Sí? Incluso los discípulos se maravillaron porque se había secado el árbol. Miraron que se secó. ¿Y qué podemos aprender de esto? Hay poder en nuestras palabras cuando las creemos. Hay poder en nuestra oración cuando creemos, cuando lo hacemos con fe. Y está tremendo esta enseñanza, porque podemos ver lo poderoso o lo malo que acarrean nuestras palabras de maldición, hermanos. Tal y como aquí lo hizo Jesucristo, como en este caso.
Y debemos de tener cuidado, obviamente, lo que decimos, ¿sí? Y la palabra de Dios, exactamente como en este árbol de la higuera, la palabra de Dios nos compara a nosotros a árboles. He enseñado un poquito de eso en otras enseñanzas. ¿Y qué pasa? Como árboles debemos de estar dando fruto para el reino de Dios. Cuando el árbol no está dando fruto, por algo es, hay una razón. Y en lo natural, tú miras a cualquier árbol, en lo natural, todo árbol a su tiempo da su fruto. Y en lo espiritual no hay diferencia. No hay diferencia, o no debe de haber diferencia. Debemos de estar dando frutos. Todo árbol sabemos que requiere agua y que la tierra debe estar fértil para poder dar fruto. Y en lo espiritual no hay diferencia. Y el agua, cuando nosotros vamos a Jesucristo, Él es el manantial de agua viva. Fíjate bien, Él es el manantial de agua viva. Nuestro corazón es la tierra. La tierra debe de estar fértil, y la semilla es su palabra. Su palabra la que está ablandando y para que pueda esa semilla y ese árbol dar buen fruto. Sí, y esa palabra, sabemos que la palabra de Dios es una palabra de poder y de vida. Y por eso es importante al nosotros de seguir escuchando la palabra. Esa palabra empieza a cortar todo lo que no está dando vida, todo lo que no está dando fruto. Sí, porque está cortando todo lo que causa muerte en nosotros. Es Él mismo el que causa que nuestra tierra se haga fértil con su palabra, la semilla. Él hablando en nuestros corazones para poder a su tiempo nosotros como árboles dar fruto. ¿Sí? En Marcos 11:20 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. En Marcos 11:20 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y esto es muy importante. Cuando venimos al Señor, Él empieza a tratar con nuestras raíces. Todo árbol tiene raíz. Y cuando nosotros venimos al Señor, Él empieza a tratar con todas nuestras raíces. Toda raíz de amargura, toda raíz, por ejemplo, de falta de perdón, toda raíz de incredulidad, toda raíz de falsas doctrinas. ¿Sí? Todas esas raíces el Señor empieza a tratar en nosotros con su palabra. Todas esas raíces que son malas son las que no dejan muchas veces dar buen fruto. Porque esas malas raíces resaltan, ¿sí? También con lo bueno. Pero cuando estamos viniendo a Jesucristo, por su palabra, el poder de su palabra, tal y como fue en este árbol, que al decir eso, nunca jamás nazca de ti fruto, Él está tratando con esas mismas raíces dentro de nosotros. El poder de su palabra, de las escrituras, y al nosotros ir con Él, al tener nosotros esa relación con Él, Él está tratando con todas esas raíces que no nos dejan producir buen fruto. Amén. Sabemos que la palabra de Dios es poderosa, y la palabra de Dios dice que es poderosa y corta. Está cortando porque es como una espada de doble filo, dice la palabra de Dios, y corta y penetra hasta lo más profundo del alma. Y en nuestras vidas empieza a cortar poco a poco toda raíz mala, todo lo que no está bien delante del Señor. Y es como empezamos a vivir, a hacer esos árboles llenos de vida. Y cuando las raíces están sanas, el árbol va a estar sano, hermanos.
Es simple. Cuando las raíces están sanas, el árbol va a estar sano y va a poder dar buen fruto, va a poder dar fruto. Y para mantenernos sanos solo tenemos que seguir yendo a Él. No podemos dejar de ir al Señor, porque Él es el único que nos mantiene sanos. Incluso cuando leemos el versículo 20 otra vez, en Mateo 21:20 dice: viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Enseguida. ¿Sí? ¿Por qué crees que nuestra relación debe de ser a diario? Hermanos, sin Él, nosotros como árboles que somos comparados aquí en la palabra, nos secamos. Si dejamos de ir al Señor, también nos secamos. Necesitamos ir a esa fuente de agua viva y necesitamos ir al Señor en su palabra, porque su palabra sigue renovando nuestras mentes, sigue renovando nuestras vidas, y es ese alimento de su palabra lleno de vida. Y eso es necesario, es importante que no dejemos de hacerlo, como dice aquí, porque entonces nos empezamos a secar espiritualmente. Y por eso muchas veces que sucede eso, que dejamos de dar fruto. Incluso aquí en el 21 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando estamos orando, debemos de creer, debemos tener fe. Esa es la instrucción aquí arriba que acabé de leer. No debemos dudar. Dice: no, y no dudareis. ¿Sí? No debemos de dudar, no debemos de orar dudando o pensando, cual sea la oración. No debemos de orar dudando o pensando: ¿lo hará el Señor o no lo hará? No, tenemos que ir en esa oración creyendo, tenemos que creer. Y incluso te voy a ser honesta, en mi caminar hubo ocasiones que personas me comentaban que les tenían una enfermedad o estaban pasando por algo, y yo titubeaba en la oración. Sí, quiero compartir esto para animarte. Me la pensaba para orar por las personas, ¿sí? Y numerosas veces no oré cuando debí de haberlo hecho. Y yo ahora pues me pongo a pensar, solo Dios sabe cuántas personas pudieran haber sido sanadas si yo solamente hubiera hecho lo que yo tengo que hacer: orar creyendo, orar creyendo. Y creo que es importante que hagamos eso. La instrucción es simple: sí, orar, pero tenemos que creer cuando estamos orando. Nuestra responsabilidad es esa, es orar creyendo, orar teniendo fe, y Dios obra de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. ¿Por qué? Porque a veces oramos por algo o estamos orando por cosas que están fuera de su voluntad también. También tenemos que tener eso en mente. Pero nosotros, nomás es importante que nosotros hagamos como nos instruye aquí: orar creyendo, y es importante pues tener esa fe. Incluso hace poquito compartimos 2 testimonios, y uno de ellos es de le dicen Big Mama, y aquí en el parque, y yo oré creyendo. Y una de las cosas que quiero compartir de este milagro que Dios hizo en ella,
es que mi oración ese día no fue exactamente mi mejor oración, y digo eso porque no acostumbro a orar en inglés. Eso es lo que quiero, a esa donde voy. No acostumbro a orar en inglés, pero no se trata de la oración perfecta o de la oración hermosa o la oración larga. No se trata de eso, hermanos. Se trata de orar creyendo. De eso se trata, porque muchas veces creo que hay un concepto que la oración tiene que ser extensa o que la oración tiene que ser muy perfecta. No, hermanos, la oración solo tú la haces y sí tiene que ir ligada con fe. Eso sí tiene que estar ahí, el creer. Se trata de orar con fe. Y otra de las cosas que aquí me llamó la atención mucho, donde decía en el 19, y no halló nada en ella sino hojas solamente. No halló nada en la higuera, solo hojas. Cuando se acercó ahí Jesucristo con sus discípulos, y el hecho de que tenía hojas era bueno, pero había un problema con la higuera. No tenía fruto, no estaba dando fruto. Cero fruto, nada. Como árboles podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero eso no es suficiente, hermanos. Debemos de estar dando frutos. Y si recuerdo bien, hace 2 sábados también enseñé que debemos de estar dando frutos de arrepentimiento. Tuve ese mensaje, y es importante que estemos dando frutos. Y también lo de las raíces. Todo árbol, como decía hace rato, también tiene raíces. Si el árbol no está dando fruto, algo no está bien, algo le falta. Quizás el árbol necesita agua, quizás la tierra no está lo suficiente fértil, o quizás le falta la semilla, que es la palabra de Dios, la palabra de vida. Y si el fruto es malo, todo empieza en las raíces, porque muchas veces en nuestro caminar las personas tratan con lo de encima, pero las raíces malas tienen que ser arrancadas del todo, hermanos, del todo. Muchas veces nomás está por encima, tratando en la superficie, es la palabra correcta, en la superficie pero ahí todavía hay raíces que no están bien, que necesitan ser arrancadas totalmente de nuestras vidas. Y cuando estamos yendo al Señor, repito, cuando estamos pasando tiempo con Él, cuando estamos pasando tiempo en su palabra, es Él el que está tratando con todas esas raíces, o con las raíces malas que están causando que el árbol no dé frutos. Y incluso la higuera, como dice aquí, fue maldecida por el poder de la palabra de Jesucristo, cuando le dijo: nunca más coma nadie fruto de ti, y por eso se secó. Es importante siempre, obviamente, no estar hablando palabras de maldición. A veces decimos palabras quizás a nuestros hijos, nuestros padres o nuestros vecinos, o a quien sea, hermanos. Debemos de cuidar qué está saliendo de nuestras bocas. A veces creo que quizás decimos cosas que son dañinas y no nos damos cuenta a veces en el momento, pero si nos damos cuenta, es importante que nos arrepintamos inmediatamente y pedir perdón a la persona. Nos damos cuenta a través de esta enseñanza cuánto daño podemos hacer con nuestras palabras. Cuánto daño. Hay poder en lo que sale de nuestras bocas, para bien o para mal, para vida o para muerte. Y en Santiago 3:10, 11 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Con todo esto,
vamos a lo mismo. Nosotros debemos de estar dando buenos frutos, y lo cual lleva a un buen ejemplo, hermanos, a un buen ejemplo. Sabemos que de la abundancia del corazón, ¿qué dice la palabra? La boca habla. La boca habla. So, qué tremendo esta palabra, porque con fe, creyendo con fe, ¿qué no se puede hacer, hermanos? ¿Qué no se puede hacer? Mira, se me vino algo a mi mente. Nosotros como cristianos debemos de estar obviamente orando para que el Señor bendiga a los hermanos, darles palabra de bendición, palabra de ánimo. Pero tú sabes que en el mundo de las tinieblas ellos usan las palabras de maldición. Fíjate bien. Por eso que dice ahí, de nuestras bocas no puede estar saliendo palabras de maldición. No debe estar saliendo palabras de maldición. Tenemos que tener cuidado, examinarnos y más que nada no soltar nuestra relación con el Señor, porque Él es el que remueve todo eso dañino, toda esa mala raíz dentro de nosotros con su palabra poderosa. Él es el que está ahí. Mientras nosotros sigamos yendo a Él, Él sigue removiendo todo lo que no está bien delante de Él. Aquí por eso pudimos mirar que en cuanto Jesucristo hizo eso, la higuera se secó. Y luego habla en la palabra de Dios aquí en cuanto al monte: si tuvieras fe como un grano de mostaza, como todo árbol natural, debemos de estar dando ese fruto. Entonces, si no estoy dando fruto, debemos de preguntarnos o evaluarnos qué estoy haciendo mal, evaluar cómo estoy yo delante del Señor, qué ha causado muerte espiritual en mí, cuáles son las raíces. Quizás a veces nosotros quizás sabemos cuál es el problema. A veces, ¿cuál es el problema en nosotros que causa esa muerte espiritual? ¿Sí? Y la pregunta más importante es: ¿estoy yendo yo a la fuente de agua viva, que es Jesucristo? ¿Estoy yendo yo a su palabra, que es vida y renueva nuestras mentes día con día, y es poderosa para cortar, poderosa para remover todo lo que necesita ser removido en mi vida? Porque las malas raíces necesitan ser arrancadas, necesitan ser desarraigadas, hermanos, para que podamos dar fruto. A nivel personal y a nivel ministerial debemos de estar dando fruto. En la parábola del sembrador dice que unos dieron fruto al 30, unos al 60 y otros al 100 por uno. Y a nosotros estar dando fruto, hermanos, la palabra de Dios dice que en esto se goza nuestro Señor Jesucristo, en que demos fruto. En eso se goza el Señor con nosotros. No importa cuál sea el ministerio, con la palabra estamos tratando con las raíces, esas raíces que no producen fruto. A veces al caminar con el Señor sin darnos cuenta, quizás caemos en incredulidad. Y toco este punto porque aquí dice, permíteme mis lentes, en el 21 dice: y si tuvieres fe y no dudares, ¿sí? Ahí en el dudar, hermanos, entra la incredulidad. No debemos dejar la incredulidad entrar a nuestras vidas. Por ejemplo, hoy en día una de las razones por la cual muchos han dejado de creer
en las sanidades y milagros, es porque en las iglesias ya casi no se ven. Cuando compartí los testimonios recientes, lo hice para que los que oyeran esos testimonios puedan creer. Si dejaron de creer, que puedan volver a creer en el evangelio de poder, que es no nomás de palabra, hermanos, pero es de palabra y de poder. Porque hay muchas personas que están mirando estos testimonios, personas que no vienen aquí. Y es importante que volvamos a creer, porque la palabra de Dios así lo dice, que el reino de Dios no es solo de palabra, sino de poder. ¿Sí? Nunca debemos dejar de creer. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, hermanos. Y creo que, yo creo que aquí todos queremos agradar a Dios. ¿Sí? Si hemos caído en una incredulidad, o si han caído en incredulidad, es tiempo de volver a creer y poner nuestra fe por obra, porque la fe es acción, hermanos. La fe es acción, y levantarnos y orar creyendo, orar por las personas creyendo. Todos podemos hacer eso, no necesitamos ir al pastor o la pastora. Todos podemos, donde quiera que estemos, podemos levantarnos a orar creyendo. ¿Sí? No tiene nada de malo que venga alguien y le pida, vamos como a Chávez, el pastor de los jóvenes, vamos, no tiene nada de malo. Pero usted déjese usar en esas áreas. Solo tiene que orar y creer, eso es todo. Eso es todo. Levántese a orar y crea. Eso es todo lo que nos pide el Señor. Quiero cerrar con Juan 15. Juan 15, en el versículo 5 al 8. Y dice la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto, dice, es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sin Él nos secamos, hermanos. Tenemos que permanecer en Él, seguir yendo a Él para seguir dando ese fruto. Y ahí lo vuelve a decir en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. El permanecer es esa relación, hermanos, día con día, en la oración y en su palabra. Amén. No dejes de buscar a Dios íntimamente. Le necesitamos para no secarnos espiritualmente y para poder seguir dando fruto para su reino. Amén. Vamos a orar por las personas. Me da gusto mirar que viniste otra vez, hermano. Me da mucho gusto. Vamos a orar para cerrar en esta tarde.